Amigo Antonio Toño Ruiz, allá en la Ciudad de los Vientos. Mi querido Toño, muy buenos días. Perdón que inicié tan así, pero es que, carambas, si no le dice uno a la gente las cosas como son, ¿qué esperamos a que se las diga Loret de Mola o Ciro Gómez Leiva? Yo sé que parezco matraca, disco rayado, pero señoras y señores, aquí no tenemos máscaras. Aquí aplaudo y celebro lo que dijo el presidente. El dinero que antes se robaban, ahora se está invirtiendo en los más vulnerables. ¿O no? Mi querido Toño, te mando un abrazo. Es indignante, Vicente, por eso empiezas así, lo comprendo perfectamente. Te mando un abrazo desde aquí, desde Chicago, Illinois. Pero fíjate, yo creo que a Xóchitl Gálvez, a la ciclista Xóchitl Gálvez, pocos la escuchan, pocos le harían caso a este tipo de, como bien lo mencionas, ideas, cuestionamientos, señalamientos, sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de autoridad moral, sin ningún tipo de sustento. Hoy me llamó mucho la atención la encuesta que dio a conocer el presidente López Obrador en la mañana, la pone ahí, ¿no? En la mañanera, muy, muy interesante. Y pues da a conocer que 71.1% de los entrevistados, es decir, de los mexicanos, ya no el 60% que da Reforma o el 64% que da el Financiero, 71.1% según sus datos, es que siempre dice que él tiene otros datos, quiere que continúe en su gobierno. 23% que renuncie, a 2% le vale madres, ¿no? Y él no contestó el 3.9%. Creo que un 23% de mexicanos sí le haría caso a Xóchitl Gálvez. Y esa es la problemática, ¿no? En todo caso, son pocos, son la minoría, pero sigue habiendo 23% de personas, de mexicanos, que están en la idea del clasismo y del racismo, a un rechazo absoluto a un gobierno de izquierda. Ni siquiera es tanto la figura de Andrés Manuel López Obrador. Es esta ideología que nos han planteado desde el principio, ¿no? Tal vez que la izquierda es mala, que es bueno transar para salir adelante, algo que es algo terrible para los mexicanos, ¿no? Y que se normalizó por el mismo expresidente Enrique Peña Nieto. Imagínese usted, él decía que era algo innato de los mexicanos en una entrevista. Creo que hay muy pocos que le harían caso a estos panistas sin ningún tipo de autoridad moral, sin ningún tipo de sustento. Y como bien mencionas, están rumbo al basurero de la historia, o ya están en ese basurero de la historia. Esos panistas, ahora priistas, perredistas, porque hacen una conjunción en Sí por México, son la burla de la gente. La gente se da cuenta. Fíjate, ayer que estaba revisando las redes sociales del locote de Fox, ¿no? Del orate de Fox, me di cuenta que sigue él compartiendo ataques en contra de su principal y gran enemigo, Andrés Manuel López Obrador. Pero es la gente la que le responde con datos, es la gente la que le dice, uy, Fox, tú hubieras endeudado a México, por ejemplo, ¿no? Ya no es, vamos, un medio de comunicación independiente, no es la respuesta del gobierno de México, es la respuesta de la gente. La gente los detesta, no los quiere más. Y como bien mencionas, en 2021 será su gran acabose. Por eso es que están tan desesperados. Los veo casi con ganas de llorar, con lágrimas en los ojos, pagando 20,000 pesitos a asesores de la imagen. Grábenselo bien. 7 de cada 10 mexicanos, y voy a ser conservador al menos en esto, 6 de cada 10 mexicanos respalda la cuarta transformación. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Su informe a 2 años de asumir el poder. En 2 años de la cuarta transformación, dice el presidente que se han cumplido 97 de 100 de sus compromisos. Y hay panistas como Xóchitl Gálvez, la senadora Xóchitl Gálvez, que no pueden con la realidad y refutan esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin autoridad moral y sobre todo sin sustento. Así lo dice Xóchitl Gálvez. La violencia no cede. Esa fue una de las principales promesas de este gobierno, regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, y el incremento en feminicidios. A ver, póngale pausa, Ceci. La vamos a seguir viendo y escuchando a Xóchitl Gálvez. Póngale pausa. No se confundan, Xóchitl Gálvez. No es el compromiso de regresarle la paz a los mexicanos, es arreglar el mierdero que nos dejó la guerra contra el narcotráfico de su presidente, que tristemente fue nuestro presidente, que nos impusieron
a punta de fraude. Felipe Calderón lanzó sin ton ni son la guerra contra el narcotráfico y estamos viviendo, sufriendo las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y de la simulación de Peña Nieto. Sigamos viendo y escuchando a Xóchitl Gálvez. Digo, aclarado el punto. En materia de combate a la corrupción, han dejado mucho que desear. El 79% de los contratos han sido por adjudicación directa. Póngale pausa, Ceci, póngale pausa, por favor. Han dejado mucho que desear. Vergüenza debería... Tantita madre, por favor, Xóchitl Gálvez. Hay panistas que están siendo señalados de recibir sobornos de el gobierno de Peña Nieto para votar a favor de la reforma energética. Tantita, solo tantita madre. Los panistas del Senado ya admitieron un panista que recibió 12 maletas repletas de billetes. ¿Con qué cara? Si tienen a Genaro García Luna, el ex super policía, ex secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón y director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en tiempos de Fox, en el bote, acusado por los gringos de pactar con el crimen organizado. ¿De qué me hablas, Xóchitl Gálvez? ¿De qué me hablas? Sígale, Ceci, por favor. Invitación restringida. No se vale. Nos aseguran que los pueblos indígenas son su prioridad, pero parece que para la foto, porque han reducido el 40% del presupuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Todavía hay tiempo de cambiar el rumbo. Cuenta con el apoyo de este Senado de la República en beneficio de todos los mexicanos. Ay, ustedes, los legisladores de Acción Nacional que votaron en contra de las becas para los jóvenes, de los apoyos para los hermanos y hermanas discapacitados, el dinero para los adultos mayores. Ay, qué tristeza que haya personas que crean todavía en esta realidad alterna que plantea pintada de blanco y azul el PAN. Pero ¿sabe qué es lo que emociona? Que la gran mayoría de los mexicanos no se cree, no se come el cuento, que no somos pendejos. 7 de cada 10 mexicanos respalda la cuarta transformación, aprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que habrá muchos que se sientan desesperados, frustrados porque no se avanza en la transformación al paso que quisiéramos, por supuesto. Pero yo creo que no 7 de cada 10 mexicanos, mínimo 9 de cada 10 mexicanos no quiere regresar al mismo cochinero de antes, al pasado de los Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari. No quieren regresar al estiércol de corrupción de los Cebadúa, de las Chayo Robles, de los Duarte, de los Borge, de los Lozoya. No quieren regresar a los tiempos en los que muchos tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia con los García Luna, con los Calderón. Entre más hablan, más se exhiben. Y por estas clasecitas, y por estos videitos pedorros, y por estos consejos, ¿le pagan 20,000 pesos al mes al tumbaburros? Que Dios los agarre confesados en el 2021, porque van directito al basurero de la historia.